director del ministerio con la inscripción patronal, ¿verdad? Hay, hay varias obligaciones que se deben cumplir en materia registral. La primera del empleador en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Anteriormente Ministerio de Justicia y Trabajo. Y las inscripciones patronales datan ya del año 1995 aproximadamente, cuando existió ya el deber y la obligación de que todos los empleadores de la República puedan inscribirse en el ministerio, a partir de allí presentar las planillas laborales e ir realizando las distintas comunicaciones que iban teniendo los trabajadores. Esta inscripción patronal viene del IPS mayormente, ¿verdad? Eh, Hay que entender cuándo existe una relación obrero-patronal. Punto. La normativa hoy establece para las MIPYMES, porque creo que en sí el, el público digo que estamos teniendo hoy son las MIPYMEs. El sujeto, ¿verdad? Porque la gran mayoría de las MIPYMES están en el sector privado, están sujetas a la legislación del Código Laboral, y en materia de seguridad social, el que rige para ese segmento es el IPS, ¿no? Bueno, a partir de allí, es importante determinar o saber cuándo existe una obligación de registrarse, ¿verdad? En el registro laboral personal, la obligación viene como una consecuencia de la inscripción en el IPS. Entonces, ahí la pregunta es: ¿cuándo existe obligación de inscribirse en el IPS? La Carta Orgánica establece, la Carta Orgánica del IPS establece que es obligación del empleador la inscripción en el IPS al inicio de sus actividades como tal, ¿verdad? También establece que son sujetos del IPS todos los trabajadores asalariados en virtud de un contrato de trabajo. Ahí tenemos entonces dos condiciones, ¿verdad? Una, que haya un empleador; dos, que haya un trabajador, y que esa relación esté vinculada en función a un contrato de trabajo. Vale decir que si existe otro tipo del registro obrero patronal, porque la relación no es laboral. Bueno, entonces, entendiendo y asumiendo que existe una obligación, una relación laboral, el primer trámite es la inscripción en el Instituto de Previsión Social, en su calidad de empleador, y la comunicación de entrada de sus trabajadores para realizar las cotizaciones en el IPS, ¿verdad? A los efectos de realizar el pago del aporte obrero patronal. Acto seguido es la obligación del empleador su inscripción en el Ministerio de Trabajo como empleador, y también la comunicación de entrada de sus trabajadores. Y aquí es importante mencionar: ¿para qué inscribirse en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? En el IPS uno se inscribe para tener acceso al Seguro Social, pero en el Ministerio de Trabajo, ¿para qué nos inscribimos? Y ahí nos tenemos que ser conscientes de la importancia de tener unos registros obreros patronales para establecer políticas públicas de manera laboral, ¿verdad? Por un lado, los registros ayudan y facilitan el acceso a información para la toma de decisión, ayudan a tener información que después facilitaría controles o evitaría, en el mejor de los casos, controles innecesarios ante la carencia, ante la ausencia de registro. De allí la importancia de tener datos de los patrones de la República, la importancia de tener datos de los trabajadores que están en relación de dependencia, de forma tal a que conforme se vaya llevando a cabo el contrato de trabajo, se pueda ir viendo si se van cumpliendo con esas obligaciones que establece el Código Laboral en materia de contrato de trabajo. La inscripción en el Ministerio de Trabajo se da a los 60 días contados desde la inscripción del IPS, o en el caso de las habilitaciones de sucursales, a los 60 días después de la apertura de esa sucursal. Es importante mencionar que al Ministerio de Trabajo le interesa saber dónde están todos los trabajadores, porque el principal rol en sí del ministerio es regular la gestión administrativa del trabajo. Entonces es importante saber dónde están trabajando los trabajadores, y de esa forma determinar o conocer los riesgos a que van a estar expuestos esos trabajadores por el lugar donde están trabajando, por la actividad que están realizando dentro de la empresa, y principalmente también por las funciones que vayan a ir cumpliendo. Entonces es obligación del empleador
la inscripción patronal y también la comunicación de apertura de las distintas sucursales que van realizando dentro de la República del Paraguay. Cuando hablamos de MIPYMES, eh, probablemente la posibilidad de aperturar una sucursal es mínima, ¿verdad? No obstante, a lo mejor una mediana ya puede tener cierta capacidad de aperturar una sucursal y ante esa situación existe la obligación de realizar las comunicaciones dentro del Ministerio de Trabajo. Las inscripciones se realizan en línea a través de la página web del Ministerio y también las inscripciones se realizan a través del SUACE, ¿verdad? Donde estamos centralizados con el IPS, con el MIC y con demás instituciones dentro del Estado. Existen requisitos para la inscripción, ¿verdad? Los requisitos dependen si la persona que se inscribe, el empleador que se inscribe es una persona física o es una persona jurídica. Aquí dejo en pantalla para que puedan darle un seguimiento de esta lectura, para que puedan ver también estos requisitos. Está dentro de la página web y existe un formulario que se debe completar. Los que realicen el trámite online, esos formularios y esos requisitos lo levantan en un sistema de registro. Posterior a ello, la documentación es analizada acá por un agente de la dirección y se aprueba o se rechaza esa solicitud de inscripción. Se aprueba en el caso de que reúna todos los requisitos y se rechaza en el caso de que falte alguna documentación o mal escrito y se notifica esa situación del empleado. En el caso de que la documentación esté en regla, pero el empleador llegó tarde a hacer esa inscripción, como les comenté, el plazo es de 60 días y vino posterior a ese plazo de 60 días, la inscripción queda en un estado pendiente y se le comunica al solicitante que existe una multa que debe ser abonada. Hoy las reglas de juego establecen, y realmente estamos en trámite de cambiar eso, de que la inscripción o el registro patronal se otorga cuando el empleador esté al día o haya cumplido perfecta o satisfactoriamente la inscripción en el plazo establecido o haya abonado la multa que corresponda abonar, ¿verdad? Entonces, vale decir que si una empresa se inscribe en forma tardía, tiene una multa y mientras que esa multa no se abone, no va a poder tener el registro patronal y no va a poder, en consecuencia, cumplir con otras obligaciones patronales como las comunicaciones de la entrada de los trabajadores y la presentación de planillas. Esa es una disposición que hoy estamos en trámite de cambiar vía decreto, de tal manera a facilitar y simplificar un poco esa inscripción patronal del empleador, sin el ánimo de establecer una multa, sino que más con el ánimo de fortalecer o formalizar un sector y que las personas acudan sin temor a sanciones ante el Ministerio de Trabajo. Como le dije, los requisitos dependen de cada tipo de persona que solicita la inscripción. Las físicas tienen una grilla de documentación, las jurídicas tienen otra grilla de documentaciones, pero también estamos en trámite de ir simplificando estas documentaciones para no pedir demasiado, ¿verdad? O sea, sabemos que hacer fotocopias, autenticaciones, el trámite de levantar, o en algunos casos la gente que viene del ministerio es una situación que genera un costo no laboral que al fin y al cabo asumen las empresas, ¿verdad? El pagar la fotocopia, el estacionamiento, el pasaje, un gestor que de repente ya se ofrece para realizar los trámites y así no sucesión. Entonces, hay planes de simplificar todo esto y hacerlo en forma más abreviada sin solicitar tanto documento porque mucha información ya está disponible en sistemas de información del Estado. Los requisitos pueden encontrar en la página web, también el formulario, y pongo de manera ilustrativa aquí en esta presentación. Como les estaba comentando, las inscripciones que se realizan fuera del plazo establecido tienen multas, ¿verdad? Empieza con 10 jornales hasta los 75 días, sube a 15 después de los 90 y llega hasta 30 jornales. Estas multas, cuando no son abonadas en tiempo y forma, además de subir los jornales, también tienen una tasa de interés calculado sobre intereses que proporciona el Banco Central, actualmente está en 1% mensual, donde se va incrementando por el pago, cuando el pago no se realiza en tiempo y forma. De ahí un poco que las multas son un poco muy elevadas por los intereses moratorios que se han ido practicando. Evidentemente, también esta situación está escrita, está en la ley, tenemos que cumplirla, pero es una situación que
podemos modificar, cambiar y reducirla. Tenemos la expectativa de que esta situación cambie con un nuevo decreto y vamos a establecer multas un poco más flexibles, principalmente para las personas MIPYMES. Em, Todas las empresas están obligadas a llevar libros laborales. Si bien las MIPYMES, por la ley de MIPYMES, están exentas de llevar estos libros laborales, tienen la obligación de presentar las planillas laborales. Y ahí nos encontramos un poco con una, digamos, con una disonancia o una incongruencia, que también vamos a presentar modificaciones a futuro. Los libros laborales históricamente son registros que llevan los empleadores, son de tenencia obligatoria y deben asentar información respecto a sus trabajadores. Esos libros laborales son el libro de empleados y obreros, donde se registra la nómina de empleados con los movimientos de entrada, salida, cargo, profesión y actividades que realizan. El libro de sueldos, donde se van consignando los importes de vengado en materia salarial, vacaciones, aguinaldos y cualquier remuneración que reciba el trabajador. Y el registro de vacaciones, el libro de vacaciones, donde se asientan los días en que los trabajadores tuvieron el descanso anual remunerado. Esta información, que forma parte de los archivos de la empresa, se comunica al ministerio a través de las planillas laborales. Y ahí encontramos una ganancia, que las MIPYMES no llevan estos libros porque están exentos por la ley, porque tienen un registro que es el registro único del personal, pero tienen que presentar las planillas que son una resumen, una consecuencia de estos libros, que al final implican que tácitamente necesitan hacer nomás luego otra vez el libro, si no en un borrador, en un Excel o en algún otro documento, pero es un trabajo adicional otra vez que alguien va a tener que hacer para poder presentar esas planillas. Estamos en una etapa de eliminar las planillas laborales para siempre. Como le estaba comentando, las planillas laborales nacen en el año 95, cuando se establece la obligación del registro y la obligación de presentar estas planillas. Como ya han pasado casi 30 años, creemos que es el momento ya de que se tenga que modernizar esa situación, y hoy en día queremos que los libros que hoy son llevados en forma física sean llevados en forma electrónica, y en consecuencia las planillas terminarían su existencia el año que viene, ¿verdad? Precisamente al cumplirse 30 años. En el caso de las MIPYMES no están obligadas a los libros laborales como había mencionado, pero sí a las planillas. Entonces, lo que pretendemos es implementar también sistémicamente el registro único del personal, de forma que esa información que necesitan las MIPYMES y que también necesita el Ministerio de Trabajo para tener conocimiento de que se estén cumpliendo con las obligaciones laborales, también pueda ser confeccionada en forma electrónica. Las planillas laborales, como les había comentado, son consecuencia de los libros laborales, ¿verdad? Y los libros laborales también son consecuencia un poco de la documentación laboral que tenga la empresa respecto a sus trabajadores. O sea, vale decir que existe una grilla de documentaciones laborales que en algunos casos son obligatorios, en algunos casos son opcionales, pero su tenencia es de suma importancia ante eventuales conflictos laborales. Las planillas laborales es reflejo de los libros, y son tres, ¿verdad? Coincidentemente también tienen nombre parecido a los libros, ¿verdad? La planilla de empleados y obreros es resultado de la planilla del libro de registro de empleados y obreros. Tenemos la planilla de sueldo y jornales, que es la planilla de resultado del libro de sueldo y jornales, y tenemos una planilla que es un resumen general de personas ocupadas, que es una planilla donde se detalla en forma estadística, en forma genérica, las personas que están en la empresa ocupada, de acuerdo al tipo de cargo que tienen, cuanto a jefe, supervisor, hombre, varón, menor, o etcétera, ¿verdad? En, en materia documental, digamos que los archivos de cumplimiento de cada una de las obligaciones ayudan a sentar los libros. Y los libros, como son de tenencia obligatoria, son documentos que deben estar en los establecimientos de la empresa, y el ministerio no tiene conocimiento de ello, entonces son presentados al ministerio a través de una planillas electrónicas. Anteriormente, en los años 90, la presentación era en forma física, en unas planillas que eran de hoja, creo que del tamaño de una cartulina. Con el tiempo cambió y se realizó en forma electrónica, pero se mantuvo siempre esa dinámica de presentar información, ¿verdad?
También por la no presentación de estas planillas existen multas, ¿verdad? Si bien las planillas se presentan anualmente en forma virtual, eh, existen gente que no cumple en tiempo y forma y se van generando esas multas. Las multas también siguen una escala de 10 jornales y van a 15, a 30 jornales, con la misma característica de las multas por falta de inscripción patronal. O sea, aumentan conforme pasa el tiempo y también se van agregando intereses por la falta de pago en tiempo y forma. Aquí quiero hacer una aclaración también, porque realmente hemos tenido un alto nivel de presentación de planillas en este periodo que terminó, ¿verdad? El 80% de los empleadores han cumplido con esa obligación, quedando un 20% restante sin cumplir perfectamente. Entonces, el periodo de presentación de planillas terminó en abril. De abril a mayo, la multa fue de 10 jornales. Ahora, de junio hasta julio, la multa sube automáticamente ya a 15 jornales más los intereses que se generaban por ese tiempo, ¿verdad? Entonces es importante saber que mucha gente acude al ministerio, o sea, ¿por qué tanto subió mi multa si al comienzo era 1 millón y ahora 1,5 millones, ¿verdad? Bueno, no sube por una cuestión exclusivamente de intereses moratorios, porque bajo esa premisa estaríamos al borde de una usura, ¿verdad? Sube porque el valor imponible de los jornales también aumentó conforme al paso del tiempo, ¿no? Acá también vale decir y hacer la aclaración que también vamos a ir analizando a futuro. No existe una distinción o una diferenciación en materia de multas para las MIPYMES y para las empresas grandes. O sea, todos están sancionados con la misma vara, que son las multas mínimas que establece el Código Laboral. Aparte de la inscripción patronal, aparte de los libros y aparte de las comunicaciones de planillas, existen unas comunicaciones que los empleadores están obligados a realizar al registro obrero patronal en señal de cumplimiento de determinadas obligaciones laborales, ¿verdad? Esas comunicaciones tienen un plazo de 30 días, todas en particular, menos las comunicaciones de accidente de trabajo, en la cual todos los empleadores deben ir comunicando, ¿verdad? También es importante mencionar que esas declaraciones que se van realizando son en carácter de declaración jurada. Si bien se solicita que se analice las documentaciones respaldatorias, lo que importa en ese proceso es la voluntad o la declaración que hace el trabajador sobre esos datos, el empleador sobre esos datos, ¿verdad? Y también la recomendación de que todas las comunicaciones, así como todos los procesos que puedan hacerse en materia laboral, estén debidamente sustentadas. Hago la aclaración, existen situaciones donde existe la obligación de tener una documentación específica, es decir, situaciones donde el contrato laboral sí o sí debe ser escrito, pero también existen situaciones donde no existe la obligación de llevar documentación escrita, pero la recomendación es que siempre se pueda hacer de manera escrita para poder probarlo eso en litigio judicial. Y acá tenemos una parte muy importante que, que en sí hace el registro patronal, que son las comunicaciones que hacen el empleado. La primera comunicación que se realiza dentro del registro patronal es la comunicación de entrada. El plazo es de 30 días a partir de la entrada de IPS. Bueno, ¿qué se entiende por una entrada? Ahí es importante saber que la entrada de un trabajador representa el inicio o el vínculo laboral con esa persona. ¿Cómo justificamos ese vínculo laboral? O sea, la primera opción válida para demostrar la existencia de un vínculo laboral es la inscripción en el Seguro Social de IPS. ¿Cómo documentamos eso? O sea, mediante un contrato de trabajo escrito, ¿verdad? ¿Hay obligación de hacerlo? En algunos casos sí, en algunos casos no, dependiendo de la actividad, dependiendo de la modalidad contractual, ¿verdad? En el caso de las MIPYMES, que opten por la modalidad de tener la posibilidad de pagar el 80% del salario mínimo a los trabajadores, si es necesario un contrato escrito, homologado y registrado por la Autoridad Administrativa del Trabajo. En el caso que la MIPYME decía contratar a una persona y va a pagar el salario mínimo, no existe la obligación de un contrato de trabajo, pero sí es muy recomendable que exista un contrato de trabajo para proteger la relación laboral de ambas partes. Con la información de las entradas, el ministerio accede a información de los trabajadores, como el nombre, el apellido, la dirección, el cargo que va a ocupar, el salario que va a percibir, las funciones que va a cumplir,
y algunos datos socioeconómicos que son importantes para determinar y caracterizar a todos los trabajadores dentro de la República del Paraguay a los efectos de tener estadísticas y en función a ello tomar decisiones. Una vez que empezó la empresa, empezó el contrato laboral, ya hicimos la comunicación tanto en IPS como en el Ministerio de Trabajo, empiezan a regir las demás comunicaciones que son consecuencia de obligaciones laborales. O sea, en el caso de que el trabajador a lo largo de ese año haya solicitado permisos legales o permisos contractualmente establecidos por el empleador, siente la obligación de comunicar. Vale decir que si nuestra trabajadora eh, tuvo un hijo, entonces tiene derecho al permiso de maternidad. El empleador está en la obligación de otorgarle el permiso por maternidad, entonces comunica a través del sistema REOP que ha cumplido con esa obligación de otorgar el permiso por maternidad. Lo mismo los demás permisos que están establecidos por ley, como el matrimonio, el duelo, el nacimiento del niño, o los permisos para hacerse exámenes médicos especiales tanto para el hombre como por la mujer. También al cabo de un año el trabajador tiene derecho a vacaciones, ¿verdad? Y cumplido más de un año, también tiene derecho a otros beneficios laborales. Pero el primer beneficio laboral que tenemos al cabo de un año es el derecho a vacaciones, ¿verdad? Esas vacaciones tienen una escala, empieza con 12 días corridos de acuerdo al código laboral y esas vacaciones se comunican también al Ministerio de Trabajo. El empleador de esa forma está diciendo, sí, yo cumplí con el deber que tengo de otorgar vacaciones a mis trabajadores. El plazo también es de 30 días. En el caso de que ocurra un accidente laboral dentro de la empresa, también debe ser comunicado, se está estableciendo el código laboral, se debe comunicar a la autoridad administrativa de trabajo y existe un formulario que debe completar el empleador con un agente de salud y seguridad ocupacional que certifique que existió un riesgo laboral en ese momento y que el trabajador fue víctima de ese accidente laboral. También el accidente de trabajo se comunica al IPS en los efectos de tener el subsidio correspondiente. En el caso de que la relación laboral no vaya tan bien, eh, el trabajador puede ser sancionado. ¿Verdad? Y esas sanciones pueden ser un apercibimiento, puede ser una amonestación, incluso ya un preaviso con el ánimo de terminar esa relación laboral. Tanto las amonestaciones como el preaviso deben tener, eh, deben ser notificados al trabajador para estar él en conocimiento de esa situación. Y esa situación también se comunica ante la autoridad administrativa de trabajo a través del módulo del preaviso de prestación. También se comunican las ausencias y los abandonos de los trabajadores. Ahora sabemos que a veces los trabajadores llegan tarde o no justifican la ausencia, no existe un permiso válido aceptable, y son estas situaciones o elementos que van rompiendo o dejando un poco la relación laboral un poco débil, que como consecuencia podría derivar a un despido justificado o injustificado, pero el empleador tiene, digamos que, la obligación de demostrar de que ha cumplido con todo el proceso de comunicar al trabajador la amonestación, primero escrito, primero verbal, la segunda suspensión, de asentar en los registros que ese trabajador no vino a trabajar o si vino llegó tarde o tuvo ausencia, para que a partir de ahí se tenga el cúmulo de información necesaria que necesiten la autoridad jurisdiccional para determinar si un despido eventualmente fue justificado, fue a instancia del trabajador o fue a instancia del trabajador. Y finalmente, cuando concluye la relación laboral, también el empleador está obligado a comunicar esa finalización a través de una comunicación de salida. La comunicación de salida también siempre es consecuencia de la comunicación que se hace en IPS, ¿verdad? Si sale el trabajador de IPS, también debería salir el trabajador dentro del Ministerio del Trabajo. Ahora bien, hay comunicaciones, estas comunicaciones se dan como un proceso, ¿verdad? Empieza con la entrada, después a lo mejor con las vacaciones, con los permisos, y sigue con te finaliza con la salida. Pero en sí se pueden dar comunicaciones entre sí porque ocurren eventos muy similares. Por ejemplo, de ocurrir un accidente de trabajo, se presentarían dos situaciones. Por un lado, la comunicación del accidente de trabajo propiamente dicho, y por otro lado, la comunicación del permiso por reposo que le otorgó el empleador al trabajador. O sea,
si tenemos un trabajador que tuvo un accidente en moto, en Tinder, en la calle, y tiene 15 días de permiso por ejemplo, una fractura de tobillo, entonces el empleador está obligado a comunicar el accidente de trabajo y también que ha otorgado 15 días de permiso por reposo por problemas de salud a ese trabajador. Ahora, en si el accidente deriva en una situación de muerte, ¿verdad? Como últimamente tuvimos el caso de un frigorífico, entonces el empleador está obligado a realizar la comunicación del accidente y posterior a ello también la comunicación de la salida por causa del fallecimiento del empleado. Del empleado. Em, la no comunicación o la comunicación tardía de estas comunicaciones también tiene una penalidad que va de un jornal hasta 30 jornales, hasta, perdón, de un jornal hasta 5 jornales, conforme vamos pasando el tiempo. A los 30 días es de un jornal, en el caso de los accidentes de trabajo es de 8 días más el plazo, y van hasta 5 jornales cuando el incumplimiento pasa los 90 días. En resumen, es esa la grilla de obligaciones laborales que se realizan dentro del registro, ¿verdad? No sé, si tienen alguna duda en particular, alguna consulta, estoy abierto, me dicen, levantan la mano, no sé si el moderador nos da la palabra y respondo en forma particular e individual todas estas preguntas que puedan. Permiso, Héctor, tengo aquí consultas de los participantes como para leerte y quizás le tengas una respuesta también. Eh, Dice Gabriela, buenos días. Quien no tiene empleados, pero gestiona la cédula, quisiera un poco entender si es una aseveración o es una pregunta, ¿verdad? Buenos días, quien no tiene empleados, pero gestiona la cédula MIPYMES. Debe registrarse en IPS y también en el Ministerio de Trabajo. Y una vez al año debe nuevamente comunicar su planilla aunque no tenga funcionarios, si no los multan. Eso dice Gabriela. Sí, sí, esa era una situación que ocurría hasta el año pasado. De este año ya no. ¿Verdad? De este año se estableció en el periodo de presentación de planillas, y ahí hago una aclaración de que las planillas laborales fueron creadas por un decreto del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo estableció que el Ministerio va a establecer el plazo, el orden y la forma de las presentaciones de planillas en forma anual, ¿verdad? Tradicionalmente, como es costumbre, el periodo de presentación de las planillas ya de los últimos 10 años es de marzo a abril, ¿verdad? El Ministerio hasta el año pasado estableció el formato de las planillas sin movimientos como una opción para las empresas que no tenían trabajadores, que igual se debían de presentar, ¿verdad? Bajo pena de que no se presenten, se multa, ¿verdad? Desde este año hemos cambiado las reglas de juego porque tenemos esa posibilidad de hacerlo. Entonces se definió que la presentación de las planillas será para aquellos empleadores que tengan al menos un trabajador registrado en el periodo anterior. O sea, este año se presentan las planillas que corresponden al año 2023. Entonces, si la persona tuvo al menos un trabajador en el año 2023, tiene la obligación de presentar planillas porque en las planillas lo que recibimos es información, ¿verdad? Entonces, si tuvo un empleado, hay información que nos va a tener que remitir. Ahora, si no tuvo ningún empleado, eh, hicimos la aclaración de que no hay obligación de presentar esas planillas. Entonces, no habiendo obligación, tampoco hay multas. Quiero, Eh, quiero expandir un poquito la consulta, Héctor. Se da la sí, situación que acabas de mencionar de que el año anterior, en el periodo anterior, haya tenido por lo menos un funcionario, está obligado obviamente en el siguiente periodo a presentar. Pero, ¿qué pasa si el periodo anterior tuvo un empleado y por algún motivo en el siguiente ya no tuvo ninguno? sí, en el año en que tuvo, le corresponde presentar, ¿verdad? Porque, como le mencionaba, las planillas tienen información laboral. Esa información laboral es la que necesita el Estado para establecer políticas públicas, ¿verdad? Entonces, si las planillas son tres, como le mencioné, ¿verdad? O sea, la nómina de empleados, el registro de los empleados, los datos de los trabajadores en materia salarial, el salario que estamos percibiendo y el resumen en sí de esas personas ocupadas. Entonces, si la persona o el empleador tuvo un trabajador, está en la obligación de enviar esos datos, ¿verdad? Por más que la persona dejó de trabajar el 1 de enero, por dar un ejemplo así muy extremo, ¿verdad? Sí. Estuvo, bueno, dejó de trabajar el 1 de enero, entonces trabajó hasta el 1 de enero, entonces
el patrón debería comunicarnos, bueno, cuánto fue su salario el 1 de enero, cuánto fue su reinaldo el 1 de enero, cuál fue la función que cumplió el 1 de enero, y así sucesivamente. Bueno, terminó el año 1, por así decirlo, llega el año 2. Empezó el año 2 sin trabajadores y concluyó el año 2 sin trabajadores, ¿verdad? Entonces no hay obligación, o sea, definimos ya para el ministerio, bueno, si tenemos la forma de comprobar que no tuvo empleado, ¿verdad? Estamos hablando siempre del sector formal, ¿verdad? O sea, Claro. no vamos a entrar en ese juego de que sí tenía loco, nunca le registró, ¿verdad? Bueno, o sea, puede ocurrir esa situación, pero hablamos siempre de la buena fe de los actos, ¿verdad? Entonces, llegamos a la conclusión de que no tiene empleado, siempre en la buena fe del empleador de que haya cumplido con su obligación tanto en el IPS como en el ministerio. Entonces, llegamos a la conclusión, bueno, no tiene empleados por quien presentar planillas, si no tiene ningún empleado dentro del registro rural patronal, ni tampoco dentro del IPS, porque tenemos convenios interinstitucionales de transferencia de información, donde, bueno, si el patrón en falta con el ministerio no comunicó la entrada, pero sí tiene empleados en el IPS, bueno, también está la obligación de presentar esa información porque tiene empleados. Ahí la falta es doble. Por un lado, la falta de comunicación de entrada o inscripción patronal en el ministerio y también la falta de presentación de planillas laborales. Sí, perfecto, doctor. Bueno, otro asistente dice, buenos días, esas multas ahora también son para las MIPYMES. Pregunta así, concreta su pregunta, a ver. Sí, es lo que había mencionado en un comienzo que está en la ley, ¿verdad? O sea, podemos discutir varias veces, pero es lo que está escrito, ¿verdad? O sea, no hay una diferenciación de multas para las MIPYMES o para las no MIPYMES, por así decirlo. Las multas son para todas. Y el mínimo de las multas también es para todas, ¿verdad? Que es un poco lo más complicado en este tema. Lo que nosotros estamos proyectando, del mínimo no podemos zafarnos, ¿verdad? Pero sí el máximo, ¿verdad? Establecer multas mínimas de mínimas para las MIPYMES y sí para las empresas no empleadoras un poco más grandes o con mayor capacidad de pago, irnos con los límites más altos. Así mismo. Bueno, también, otro asistente dice, si cuenta propista no tiene colaboradores y tiene IPS, debe presentar algún igual sin movimiento, dice su planilla. Bueno, ahí tenemos que entender que si el cuentapropista está inscrito en el IPS, Mm. ¿verdad? Como microempresario, por así decirlo, y él está realizando el aporte al seguro para él, ¿verdad? Para él jubilarse como microempresario, y no tiene empleado en relación de dependencias, bueno, o sea, nos vamos a la primera premisa que había dicho, o sea, existe obligación cuando existe un contrato de trabajo. Entonces, si no existe un contrato de trabajo, no tiene empleado. Bueno, si no tiene empleado, entonces no hay obligación de presentar ningún tipo de planilla, ningún cumplimiento por parte del Ministerio de Trabajo. Yo creo que se aplica también la consulta, ya que los últimos tiempos se habla mucho de este tipo de sociedades que son las EAS, ¿verdad? Cuando ya el contrapropista ya en cierta manera constituye a modo de sociedad una empresa propiamente, ¿verdad? Claro, porque el contrapropista no está en una relación de dependencia si es socio, ¿verdad? O sea, él no es empleado, siento que él es el socio al mismo tiempo. Lo mismo el contrapropista, él no es empleado a sí mismo, ¿verdad? Y es importante, y, por eso hago siempre mención del contrato de trabajo, porque la característica principal del contrato de trabajo es la subordinación del trabajador hacia el empleador. O sea, ¿qué significa esa subordinación? Que el trabajador debe cumplir con el poder de dirección que tiene el patrón. O sea, quien le dice cómo realizar el trabajo, dónde realizar el trabajo, y en caso de no hacerlo, ese poder de dirección le es pasible de aplicar una sanción, ¿verdad? O sea, si el patrón nos dice tu horario de trabajo es de 7 a 3 de la tarde, bueno, es nuestro horario, es nuestro compromiso y el incumplimiento de eso divide en una sanción por llegada tardía, ¿verdad? Pero siendo nosotros los mismos patrones, o sea, yo no me voy a sancionar porque hoy llego tarde, o sea, si hoy llego tarde a trabajar, bueno, a lo mejor tendré una consecuencia económica a nivel de mi negocio, menos venta o menos clientes, cosas así, pero no me voy a ahora sanción. Señor Héctor Legal, usted llegó tarde, firma Héctor Legal, ¿verdad? Hay mucha lógica en ese sentido, ¿verdad? Por eso la obligación de ir estableciendo las comunicaciones dentro del registro laboral patronal es siempre cuando exista una relación o un contrato de trabajo.
Es importante también, Héctor, ya que estamos aquí en la lámina de las sanciones, eso está ya determinado el monto con respecto a, bueno, sabemos los jornales mínimos, ¿verdad? Pero si superan los 90 días, ¿verdad? Y hay, vamos a decirle, situaciones en las que varias veces han incurrido en una falta de presentación. ¿Hay alguna multa por sobre estos jornales, por decirlo así? Por la reincidencia no, ¿verdad? Mm. La reincidencia no se pena, sino que se van Por el duplicando plazo nomás, ¿verdad? Mm. las multas por el plazo y por los conceptos, ¿verdad? El primer concepto, o sea, por otro ejemplo, si comunicaste en forma atrasada una entrada, el concepto sería la falta de comunicación, la comunicación tardía de la entrada. Si Mm. seguido a ello no comunicaste unas vacaciones, sería la comunicación tardía de vacaciones. Y sumado a ello, otra vez no comunicaste de la salida, sería la comunicación tardía de vacaciones. O sea, serían 3 jornales lo que estaríamos multando ahí, ¿verdad? En el caso que llegue a los 5, bueno, ya serían 15 jornales. Más los intereses por el tiempo Ah, claro. que Hay han. hay que tener en cuenta que eso genera intereses también, ¿verdad? Sí. Me pasan una consulta, Héctor. Dice, la presentación, si la presentación es mensual, si tiene empleado, y si no, es anual, preguntan, ¿verdad? Bueno, la verdad que una presentación mensual no tenemos, ¿verdad? Las Ya, presentaciones de ya. las planillas son anuales y lo que se va realizando en forma no mensual, sino que por la ocurrencia en los eventos son las Ah, claro. comunicaciones, ¿verdad? O sea, Nuevas si tenés contrataciones. un solo empleado, Mm. claro, exacto, si tenés un solo empleado, vas a comunicar a lo mejor la entrada y una vez al año las vacaciones, ¿verdad? Si la relación va bien, ¿verdad? A lo sumo, a lo mejor si pidió un permiso y así no sucesivo, ¿verdad? Pero los Mm. demás eventos son según ocurra. Si se ocurre el siguiente, bueno, se comunica el siguiente. ¿Verdad? Si le vas a molestar, si le vas a percibir, bueno, cuando ocurre ese hecho, ocurre. Pero por lo general, el evento que ocurre, digamos que más constantemente es luego de la entrada, son las vacaciones. Que ahí es importante mencionar que no todos están comunicando las vacaciones, ¿verdad? Y es un elemento en contra del propio trabajador el hecho de no comunicar esas vacaciones porque hay que entender que la carga de la prueba en todo juicio laboral está a cargo del empleador. O sea, no es el trabajador el que tiene que demostrar que salió de vacaciones, sino que es el patrón el que tiene que demostrar que le ha otorgado las vacaciones a ese trabajador. Y la forma de demostrar eso es mediante la comunicación a través del rol. Y por sobre todo, Héctor, importante mencionar de que esa comunicación tiene que darse a todos los estamentos, en este caso, encargados. Porque algunos piensan que solamente se comunica IPS, por ejemplo. No, ¿Entendés? ahí hay que hacer una aclaración también. Las Sí. vacaciones no se comunican a IPS, ¿verdad? Y Mm. también hay que hacer también alguna aclaración, algunas conceptualizaciones también de cuándo comunicar a IPS también los permisos, ¿verdad? IPS, sabemos que IPS es entidad de seguridad social y busca el aporte, ¿verdad? Claro. Eh, el aporte, de acuerdo a la Carta Orgánica, no debe ser inferior al salario mínimo. Pero existen situaciones en que el trabajador percibe menos el salario mínimo. Y no Mm. porque el patrón no le pagó todo, sino porque se presentaron algunos eventos que implican que gane menos el salario mínimo. Vale decir, eh, un permiso particular que el trabajador pidió y fue consentido por el trabajador, por el patrón, ¿verdad? O sea, yo le digo a mi patrón, quiero faltar 2 días porque me quiero quedar en mi casa a terminar mis exámenes en la facultad. Fantástico, me dice el patrón, quédate a estudiar todo el tiempo, pero realmente no corresponde que te pague por ese tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, a lo mejor yo no alcanzo ese mes el salario mínimo para IPS, ¿verdad? Entonces, ahí el empleador está obligado a comunicar a IPS que me otorgó un permiso porque no corresponde y no quiere tampoco él pagar el 100% del aporte porque yo no percibí el 100% del salario. Claro. Ahora, Mm. Porque en si ese esa caso, situación, disculpa que te interrumpa, Héctor, en ese caso, por supuesto, es en detrimento al patronal si no comunica, por el hecho que IPS tiene en cuenta un monto mensual de salario sobre el cual se imputa, obviamente, el así aporte. mismo, Mm. así mismo IPS, si él no comunica ese permiso, le va a decir, pagame el 100% del Claro. aporte obrero patronal, ¿verdad? Entonces, ahí el patrón, digamos que está en la necesidad de hacer esa comunicación, ¿verdad? Ante el ministerio, categórico que tiene que comunicar eso porque fue un permiso convenido entre las partes y no hay ninguna disposición que prohíba que el empleador pueda hacerlo eso.
ni que tampoco tenga la obligación de pagar salario si es que durante ese tiempo no trabajó. Pero existe una situación a la inversa, ¿no? Donde vamos a suponer, yo soy un buen trabajador, gano ya más del salario mínimo, gano 5 millones, ¿verdad? Le pido a mi día que yo terminé una maestría, necesito 2 días fantásticos, me dice, para andarte 10, pues no te iba a pagar esos 2 días de trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor mi salario, que era de 5 millones, por esos 2 días de ausencia, termina en 4.900.000, ¿verdad? Ahí no hay necesidad de comunicar ese permiso al IPS porque la planilla igual se puede cerrar por 4.900.000. O sea, lo que IPS no permite es pagar menos del salario mínimo, Ya, pero sí pagar más del salario mínimo. Entonces, ahí no hay una obligación de comunicar IPS porque eso no va a afectar en la cuantía del aporte. Ahora bien, sí hay obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo porque fueron días que no se trabajaron, por los cuales no se abonaron salarios y esa situación va a afectar la historia de vida laboral de ese trabajador, ¿verdad? Al momento de practicar una liquidación final por término de una relación laboral, se va a tener en cuenta esa comunicación que se hizo. así Ah, mismo. el tema de vacaciones, como comentaste en IPS, no se comunica porque las vacaciones son pagadas, ¿verdad? O sea, Claro, las como si fuera comunicaciones eh, es como si fuera que trabajó durante sí. ese tiempo, lo cual implica que se deben hacer aportes principalmente para que el trabajador tenga la continuidad de aportes para ir accediendo al seguro social, a las prestaciones que da el seguro social. Sí, Héctor, no te quiero de repente robar mucho tiempo, pero me están lloviendo consultas, así que me Sí, gustaría sin un problema, poco lo ir entiendo, sí. compartiendo contigo las mismas, ¿verdad? Bueno, esto va más Sí, direccionado a lo que IPS. Es cierto que de repente tenemos que manejar toda la información, por eso que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, me preguntan si cuando el empresario aporta para la jubilación, el empresario también accede a la atención de salud, ¿verdad? O si queda el mismo empresario, si tiene que inscribirse aparte otra vez como empleado, ¿verdad? sí. Ahí es importante establecer dos momentos, ¿verdad? Cuando hablamos de empresarios, hablamos del microempresario en esta situación, ¿verdad? Sí, Por un lado, o sea, cuando nace el contrato laboral, nace la obligación de inscribirse en el IPS, ¿verdad? Se escribe el empleador y se escribe el trabajador. El trabajador en relación de dependencia y asalariado, ¿verdad? Entonces, el aporte que hace el patrón es el 16,5%, el empleado hace un 9%. 9%. Ese aporte patronal no es un aporte que representa un beneficio directo para el trabajador en materia de salud o en materia de jubilación, ¿verdad? Es un aporte que se hace en el marco de la protección al trabajador y los riesgos laborales que están expuestos dentro del trabajo. El trabajador hace el 9% del aporte, tiene atención médica y tiene salud. El patrón realiza el 16,5%, no tiene atención médica y no tiene jubilación, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el beneficio que recibe? El beneficio que recibe es garantizar que el trabajador, ante un eventual accidente de trabajo que tenga, el empleador no tenga el compromiso de tener que pagarle una pensión el resto de su vida por una invalidez o tener que hacerse cargo de los gastos médicos que pueda ocurrir dentro del trabajo, ¿verdad? Es un punto muy importante porque la gente dice, bueno, yo pago IPS y pago sin sentido porque no recibo nada a cambio. No, 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 es que no recibes nada a cambio, es un seguro al que se está aportando, ¿verdad? Porque si ocurre un accidente en materia laboral, el responsable de ese accidente, porque el empleado está cumpliendo las instrucciones del empleador, el responsable es el empleador, ¿verdad? Entonces, si se accidenta ese trabajador, quien debe correr con los gastos médicos es el patrón, ¿verdad? Quien debe correr con la viuda, con los hijos huérfanos, va a tener que ser el patrón porque em, siempre se maneja el concepto de que el trabajador se accidentó cumpliendo la instrucción del empleador, quien le dijo cómo tenía que hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde viene la congruencia o la necesidad de hacer el aporte obrero patronal, ¿verdad? Entonces, por un Sí, lado, el obrero para él los beneficios que va a recibir y por otro lado, el patrón para los beneficios que él va a recibir si eventualmente ocurriese una situación laboral que vendría más gastos para el trabajador. claro, Bueno, porque esos son los aportes que se dieron situaciones sí, donde mucha gente, ¿verdad?, le tocó, en donde ellos, en cierta manera, tenían esa retención del 9% como un aporte obrero, pero en el momento en que ellos buscaban atención médica, por mencionar, ¿verdad?, se encontraban con que el patronal no honró ese pago mensual
Entonces él decía, pero a mí me descontaron y al final existe ese problema, por decirlo así, entre obrero y patronales. Sí, ese es un delito, ¿verdad? Eso Mm, hace poco salió en los medios una empresa que descontó durante 15 años y fue condenado eh, por ese hecho, ¿verdad? En realidad, el aporte del 9% del empleador es un agente de retención, retiene el sueldo del trabajador sí, y entrega conjuntamente al junto IPS con con el el aporte dieciséis obrero, coma cinco patronal. por ciento, ¿verdad? Claro, porque esa plata, una vez que el patrón descontó, no es su plata, ¿verdad? Es ya la Claro, plata del IPS, ¿verdad? Entonces, debe de ingresar el IPS. Entonces, el no ingresar ese dinero en tiempo y forma configura ya un hecho punible de evasión a la seguridad social. claro. Y Eh, a modo administrativo, entonces, eso tiene que entregarse íntegramente ese 25,5, ¿verdad? No es que yo digo, esta porción es de mi aporte obrero y aparte mi aporte patronal. Tiene que ser íntegro en el mismo momento. en el mismo momento se realiza el pago, ¿verdad? Ahora bien, si existe un sinceramiento, ¿verdad? Del empleador, creo que se acerca al IPS a hacer esa opción de pago, sabe que no tengo todo para pagarte, tengo esta parte, Mm, no más. Seguro que el IPS le va a recibir y le va a dar una opción para que la pueda opción, entregar claro. ese nueve Sí, por ciento ya sea a través de un plan de fraccionamiento o alguna modalidad de pago. así mismo. Ahí, bajo esa figura, respondiendo un poco en general, bajo esa figura del aporte obrero patronal, digamos que el empleador no recibe un beneficio, una jubilación ni de salud. Donde sí recibe son los microempleadores que realizan ellos el aporte en forma individual para acceder específicamente a esos beneficios, ¿verdad? Entonces, yo soy actor legal y tengo un empleado, ¿verdad? Entonces, yo por ese empleado pago el 16,5% y él se jubila, digamos, él tiene atención médica que se complementa con el aporte que nace. Claro. Aparte, yo quiero tener también atención médica y IPS y me quiero jubilar, entonces yo realizo un aporte también del, del 23% de mi salario para que el IPS me otorgue también esos beneficios, ¿verdad? Son dos caminos distintos, ¿verdad? A ver, la obligación de realizar aporte como empleador no se discute, ¿verdad? Al momento de un empleado tengo que realizar aporte del IPS. Ahora bien, el aporte que yo haga para mí, para mi jubilación, hoy es opcional hasta el año 2028, que después va a pasar a ser obligatorio. Perfecto. Tengo dos consultas que ponen aquí en el chat, Héctor. Uno de ellos se refiere al decreto que se mencionó en la presentación si ya está promulgado, ¿verdad? Y si las multas se pueden pagar en cuotas y cuál es el procedimiento para acceder a ese financiamiento en el caso que Sí, se pueda. por eso tenemos varias ideas que queremos ir desarrollando y estamos pendientes ya de un decreto que está en fase final, ¿verdad? Hoy las reglas de juego son las que les mostré en las diapositivas, hoy están las multas en esos niveles y las condiciones que hoy se presenta para cumplir con las obligaciones del pago de las multas. Estas multas sí se pueden financiar, hay un plan de financiamiento sin intereses, eh, hasta 5 cuotas y una entrega inicial del 20%. Y esta solicitud se hace directamente a través del sistema REON. Así mismo. Y justamente una consulta sobre una fusión o si los datos están vinculados entre el REI y el REGOPAT y si así podremos comunicar solo una vez las situaciones, dice, si es que se llega a fusionar ambas Esa es la plataformas. idea, ¿verdad? Esa es la idea, que se haga una comunicación de IPS automáticamente entra en el Ministerio de Trabajo. Como le digo, en materia de entrada, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Con eso estaríamos liberándole, por así decirlo, a los empleadores de multas por inscripción patronal tardía o por comunicación tardía de entrada, ¿verdad? Lo cual no obsta de que no exista la obligación de realizar las demás comunicaciones que le habían mencionado, ¿verdad? En- las vacaciones no se comunican en IPS, ¿verdad? Los permisos no todos se comunican en IPS, como les expliqué, solamente hay obligación o necesidad de comunicar los permisos cuando afecta la base mínima imponible. Si no afecta, no hay obligación de comunicar en IPS, pero sí en el ministerio. Lo mismo lo que tiene que ver con el preaviso y las monetizaciones que realmente son comunicaciones que pueden salvarle al empleador en un litigio eh, laboral. así mismo. Aquí otra consulta dice,
Si existe una intención del gobierno de reducir esas multas a las MIPYMES con el objetivo de incluirles a los informales, creo que es una aseveración más que una consulta. Como lo tiene el DENIT, que la antigua SED, ¿verdad? Que solamente es 50.000 guaraníes, dice la consulta. Sí, pasa que las multas están establecidas por ley, ¿verdad? Lo que había comentado inicialmente. Lo mínimo que establece el Código Laboral es establecer multas de 10 jornales, ¿verdad? Mediante un consenso allá en el año 2017, según tengo entendido, esas multas por el caso sobre las comunicaciones bajaron a un jornal, eh, y se llegó hasta ahí, ¿verdad? Pero menos de eso ya la ley no establece, ¿verdad? A ver, lo que sí instamos siempre a evitar estas multas por el incumplimiento, ¿verdad? Eh, Queremos simplificar y hacerlo en línea con IPS, pero hay cuestiones que va a implicar que la gente tenga que hacer esos trámites, ¿verdad? Hoy, o lo que buscamos hoy sí es una traba para la formalización el venir a escribirte tarde porque te montamos. Entonces, queremos tomar ya los datos de IPS y decirte sí, multa por formalizarte no vas a tener porque ya te vamos a escribir, ¿verdad? Pero a partir de ahí nacen determinadas obligaciones que igual tienen que ir cumpliendo los empleadores para estar en regla con sus propios trabajadores. Así es, Héctor. Bueno, yo sigo haciendo las consultas porque como te dije, tenemos unas cuantas que queremos de repente ir viendo que les pueda responder de repente. Sí, Y obviamente le digo a la gente que si por ahí no podemos responder ahora en el momento, se pueden comunicar contigo, ¿verdad? De repente dejas tus datos, tu correo y que ellos se puedan comunicar contigo, ¿verdad? Bueno, dice así. sí, Una persona cuenta propista accede a la cédula MIPYMES, es decir, no tiene colaborador. Puede acceder igual al beneficio y jubilación, dice. No sé si creo que ya se responde la sí, pregunta, pero eso ya respondimos. mm. Puede para acceder, él va a realizar aportes para él, ¿verdad? Después dice otra consulta, ¿qué pasa con las empresas que emplean a personas sin otorgar contrato individual de trabajo y por lo tanto no tienen IPS? Obviamente se Eh, busca eh, formalización integral, ¿verdad? Claro, se busca la formalización, ¿verdad? Bueno, de Eh, hecho, ahí es importante advertir que el contrato de trabajo puede ser verbal, puede ser escrito, ¿verdad? El hecho de que yo tenga una persona trabajando para mí, ¿verdad? Y eso se puede aprobar por todos los medios que establece la ley, ¿verdad? Y la ley establece hasta inclusive testigos, es mi empleado, ¿verdad? Ahora bien, hacia yo la salvedad, ¿verdad? Es importante tener siempre un contrato escrito para precautelar a ambas partes, tanto al trabajador como al empleador, y como consecuencia de ese contrato también escrito, ir cumpliendo con las disposiciones, ¿verdad? Eh, IPS multa si es que detecta esa inscripción, ¿verdad? Se hace una inscripción patronal de oficio y multa, se hace una entrada de oficio y multa, y lo que es más duro en IPS son los aportes que después tiene la posibilidad de IPS de pedir en forma retroactiva. claro. Ya pagaste la multa en el IPS y consecuentemente probablemente también vas a tener una multa en el Ministerio de Trabajo porque no llegaste a los 30 días, a los 60 días que estamos establecidos, ¿verdad? Entonces, si existe esa situación de informalidad, es mejor evitar nomás la multa y hacer la inscripción. Claro, porque muchos empleadores consideran que al otorgarle el beneficio de IPS a su empleado ya está todo completo, ya está formalizado, ¿verdad? Y obviamente Sí, tiene todo. claro, porque se piensa en que, bueno, le voy a dar atención médica porque a lo mejor el empleado se enferma mucho nomás, ¿verdad? Mm, Pero existen otras obligaciones que se deben de cumplir, ¿verdad? Otros derechos que tiene el trabajador, ¿verdad? Que mucha gente prefiere estar en la informalidad para no cumplir con eso, ¿verdad? O sea, si yo ya tengo un trabajador en la seguridad social, ya el temor que tiene la gente, le tengo que pagar algo, ¿verdad? Le tengo que pagar unificación familiar, le tengo que pagar vacaciones. Si está en la informalidad, no le pago nada y acá termina todo, ¿verdad? Pero no es tanto así, ¿verdad? El empleado igual viene y denuncia, igual le cobra una indemnización, igual le asiste el derecho para lo que quiera asistirle y a veces hasta le va a costar más caro al empleador tener que pagar abogados, empezar un juicio o tramitar este conflicto, ¿verdad? O sea, hubiera sido más fácil inscribirle en IPS, escribir el Ministerio, realizar la comunicación y bueno, termina la relación laboral y bueno, esto es lo que te corresponde, yo cumplí con todo y aquí termina todo, ¿verdad?
Así mismo. Aquí hay un caso un El poco costo de... complejo, pero que es muy importante que podamos mencionar, Héctor. Yo creo que de esta consulta van a nacer otras, ¿verdad? Pero a modo de ejercicio pedagógico, bastante buena la aseveración de esta persona. Dice, tuvimos un caso de una emprendedora que trabaja en su domicilio sin colaborador. Ella era beneficiaria del IPS por parte de su marido. Ahora accedió a formalizarse con el RUC y ya no les permite acceder al IPS. Pero ella dice que no es justo porque siendo unipersonal que todavía no tiene colaborador, no puede acceder al beneficio y jubilación por su actividad. ¿Hay alguna solución a eso? No sé si querés que te eh, repita, te vuelvo a... sí, entiendo, Mm, perfectamente entiendo. Bueno, la verdad que ella es una emprendedora, pero no está categorizada por mi pyme, por la actividad que está realizando. así tal En cual. consecuencia, ella no puede aportar al IPS para un seguro para ella misma como microempresaria. Tampoco puede hacerlo a través de su marido porque el IPS establece que la condición para incluir beneficiarios o adherentes no pagos, por así decirlo, Mm, es que viva y depende económicamente del marido. O sea, ella tiene un ingreso, tiene un propio. emprendimiento, Mm, tiene un ingreso propio, entonces no le corresponde entrar como beneficiario. Tampoco le asiste la ley de mi pyme. La verdad que sí, es una situación donde ella está en una eh, desprotección, por así decirlo, a nivel de seguridad social y que creo que existen esfuerzos para hacerse esas modificaciones. Me parece que la ley de MIPYMES y en determinadas actividades creo que se va a ampliar, ¿verdad? Pero por de pronto realmente está ella dentro de las fallas del sistema donde no tiene acceso a cobertura de protección social. Lo que puede hacer, pero no va a tener acceso a salud, es realizar el pago para la jubilación en IPS como trabajador independiente. sí, ¿Verdad? Es el único beneficio que puede acceder. así mismo. Aquí también me hacen una consulta. Yo creo que también una consulta muy importante, porque hay gente que en algún momento se planteó esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si estaba en situación, una persona en situación de dependencia por mucho tiempo y por algún motivo se cerró la empresa en la cual respondía, no completó los aportes para una posible jubilación, pero le faltan 2, 3, 4 años para completar lo que sería? La consulta en sí es, ¿esta persona en forma particular puede seguir aportando o pagando la totalidad de los 25,5 o cómo puede solucionar esta situación? Eso se llama. Y se realiza el pago de esos aportes que faltan para que se pueda jubilar. Discúlpame, Héctor, ¿podrías repetir, por favor? Porque tuvimos un pequeño delay Sí, y... se llama continuidad en el beneficio, se llama. La Sí, posibilidad que tiene el trabajador que dejó de trabajar, digamos, el aportante que dejó de aportar y ya no encontró más trabajo en relación de dependencia. por la edad y otro Tampoco motivo. por la edad, claro, o no Mm, realiza alguna otra actividad, porque si está de repente como mi pyme, puede continuar realizando el aporte como mi pyme, ¿verdad? Inclusive le va a claro. salir más barato porque va a tener salud y jubilación, ¿verdad? Pero en el caso de que esté en una situación ya de desempleo, por así decirlo, eh, puede realizar el aporte a solo efecto de la jubilación para completar los Perfecto, años que le faltan. perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Te pido permiso, quiero darle aquí acceso también Sí, al señor Jorge Alvarenga, que quiere dar algunas aclaraciones con respecto a la cédula MIPYMES. Nos va a ayudar muchísimo poder conocer. Jorge Ruiz Díaz, perdón. Aquí, señor Jorge, ¿cómo está? Sí, hola, muy buenos días. Eh, básicamente es consultar a lo que ya ayer ya hicimos un curso de capacitación la mañana y la tarde si hay alguna duda al respecto en lo que dimos que es formalización y cédula de mi pyme. Entonces, para aclarar o responder algunas dudas que hayan quedado. Pueden realizarlo vía chat o pueden también solicitar que podamos habilitarle el micrófono para hacerlo a viva voz. Aquí el señor Jorge Ruiz nos va a contestar todas las consultas. Les pido que puedan aprovechar porque realmente este espacio es único, ¿verdad? Entonces, eh,
aquí queremos despejar todas las dudas posibles para que esto sirva realmente a una formalización. Ese es el objetivo real que el viceministerio está impulsando, ¿verdad? ¿Alguien aquí que quiera? Bueno, mientras esperamos, señor Jorge, aquí hay una consulta que quizás alguno pueda contestar. Dice, ¿qué puede hacer el Ministerio de Trabajo en caso de que descubra que una empresa no otorga IPS a sus colaboradores o que obliga a que los mismos aporten por un menor valor de su salario? Dice. Sí, eh, hay dos situaciones, ¿verdad? Si no aporta el Ministerio de Trabajo, eh, de esa situación nos percatamos cuando existe una fiscalización, ¿verdad? Eh, si no aporta, se le corre traslado a IPS y IPS aplica la inscripción de oficio, ¿verdad? Si se declara en menor cuantía, cuando se realiza un proceso de inspección, es importante mencionar. Es más, también les recomiendo que puedan generar una charla de repente con la Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo, porque tenemos un nuevo procedimiento de inspección. Si en el procedimiento de inspección se detecta esta situación, también se le multa. O sea, se corre traslado al IPS para que se le genere las planillas complementarias. Y es importante mencionar dos cuestiones, ¿verdad? La primera es quién detecta esta situación. Puede detectar el Ministerio de Trabajo, puede detectar el IPS o se puede detectar en forma conjunta también. Claro, como un control La sanción cruzado, que se quizás. aplica, ¿cómo? Sí, exacto. Porque se hace trabajo, ahora se está haciendo muchas fiscalizaciones en forma conjunta, por así decirlo, porque se reciben denuncias y por un lado IPS verifica el cumplimiento de la seguridad social y por otro lado el Ministerio de Trabajo verifica el cumplimiento de las disposiciones laborales. Sí, se dio El muchas pago de situaciones, por un salario. ejemplo. Así mismo, Héctor, se dio muchas Sí, situaciones, por ejemplo, que empresas, y en el caso específico de vendedores, por ejemplo, que estaban en la parte de ventas, tenían, en cierta manera, la empresa tenía una política de aportes a IPS por un salario X y donde las comisiones por las ventas se hacía mediante facturas, ¿verdad? Eso, a modo de aclaración también, decir de que la comunicación tiene que ser por el total percibido por el empleado finalmente. así mismo, debe ser por total percibido. Y ahí también es bueno que hayas mencionado ese caso, porque es una práctica que suele ocurrir bastante. Mm. Y si los contadores me van a dar la razón, en la ley de simplificación tributaria, nueva ley, se establece un artículo donde si se busca simular una situación laboral donde la intención es evitar aportes a la seguridad social, esta situación será comunicada al IPS. O sea, si yo emito factura cuando en realidad tendría que haber pagado salario y aportado aporte al IPS, la SEP tiene esa facultad de detectar. Y IPS crea un convenio con la SEP para acceder a ese nivel de información, ¿verdad? Entonces, en la SEP es fácil, digamos, hacer los controles porque todo está por el número de cédula, todo está por el RUC, ¿verdad? Y un control muy simple que pueda hacer IPS, que pueda hacer con los datos de la SEP es Héctor Legal, quien es empleado de una empresa X, otra vez le está facturando a esa misma empresa X, ¿verdad? Y no puede haber una dualidad en materia de prestación de servicios, ¿verdad? O Claro. yo soy un trabajador en relación de dependencia o soy un independiente, ¿verdad? No hay ese que yo a la mañana estoy trabajando, pero a la tarde al final yo soy cliente, ¿verdad? Siempre voy a estar en relación de dependencia. Entonces, existen ya esfuerzos de IPS con la SEP para detectar ese tipo de situaciones. A ver, yendo a la pregunta, ¿está bien? Categóricamente está mal, ¿verdad? Porque todo lo que se recibe del empleador es salario y Ujú. todo el salario debe ser sujeto al aporte, porque a partir de ahí se van otorgando las prestaciones de salud. A Claro, modo de experiencia, sí, sí, te escuchamos. les cuento lo importante de esto, ¿verdad? Porque se accidenta el trabajador y IPS le va a indemnizar por el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, este Importante. vendedor, este comisionista, que a lo mejor llevaba un buen nivel de vida porque tenía buenas comisiones, ante un accidente o inclusive hasta una maternidad propiamente dicha, IPS le va a liquidar por el salario mínimo, ¿verdad? Y su nivel de vida va a ir decayendo porque no No va tenemos a las poder. condiciones y tampoco puede seguir trabajando. Así mismo. Que excelente la aclaración, Héctor, para que
crear Sí. conciencia también para evitar este tipo de prácticas, ¿verdad? Porque, como decís, llegó un tiempo donde esto era común, ¿verdad? Donde las empresas realmente parecía que en cierta manera querían evadir lo que es la previsión social en este caso, ¿verdad? Por una cuestión de contratar como prestadores de servicios, donde en paralelo le exigían un horario laboral, ¿verdad? Y en cierta manera vamos a decirle, un sentido de pertenencia a un tipo de empresa, porque si miramos así a grandes rasgos, decimos que si alguien que te presta servicios no está en obligación directa a prestarte solamente servicio a vos, porque es independiente, ¿verdad? Entonces tiene la posibilidad de servir a otras empresas también, ¿verdad? Pero es como una dualidad que se va dando, ¿verdad? Donde te exigen por un lado exclusividad, por otro lado te catalogan como independiente, ¿verdad? Y en el momento de comunicar, de hacer la comunicación a los estamentos, no lo realizan, digo bien, de manera correcta, ¿verdad? O sea, así mismo, de antes hay que tener en cuenta también que el costo de la no formalización es superior al costo de la formalización, ¿verdad? O A sea, la larga, a la larga, ¿verdad? O sea, ¿cuánto te sale un juicio o cuánto te va a costar un juicio o soportar un juicio? Y peor aún si sos condenado en ese juicio por una situación de incumplimiento laboral, ¿verdad? En el caso de los prestadores de servicios, ¿verdad? Que dicen, no, yo no voy a aportar IPS porque pago IVA. O sea, desde el punto de vista económico y eminentemente financiero, le conviene al patrón, ¿verdad? claro. Porque se ahorra el 16,5% porque al fin y al cabo el IVA después le traslada al trabajador, ¿verdad? Pero ese trabajador tiene todas las de ganar de demostrar que existe una relación laboral, justifica con las facturas correlativas que el pago fue habitual. La SED misma tiene su reglamentación de que ese tipo de situaciones serán comunicadas al IPS. Entonces, a lo mejor en el día a día, en el mes a mes, te estás ahorrando un chiquitito, por así decirlo, pero a la larga te puede salir el doble o el triple esa jugada que hiciste, ¿verdad? Así mismo. Eh, Tengo una persona que aquí está levantando la mano que quiere que le habilitemos el micrófono, si le damos permiso. Ahora Sí, sí. queremos escucharle, ¿verdad? Eligio Acuña, si estás por ahí, tenés habilitado el micrófono para poder conversar aquí con los señores. Muy buen día. Sí, así mismo, yo soy del CAE de Ciudad del Este, instalado en el campus de la Universidad Nacional del Este. Están otros colaboradores también participando. El, yo tengo un caso, le estaba escuchando atentamente, ¿verdad? Y no, es para exonerarle al señor Héctor, ¿verdad? Tal vez no estaba en la época en el sector aún, pero seguro como funcionario ahora sabrá explicarme, ¿verdad? Y nosotros tenemos en el caso de la promoción que hicimos eh, de pasar de las empresas unipersonales a las empresas de personas jurídicas EAS. Y tenemos un caso que en ese proceso las personas que decidieron hacer se han inscrito, ¿verdad? Y no completaron en la inscripción en tiempo y forma e incurrieron en el retraso para la presentación de la planilla anual del año 22, ¿verdad? Y por una serie de situaciones que se dieron, pero por la novedad, misma situación ocurrió con IPS, ¿verdad? Justamente ahí el mayor problema porque no había forma de completar el proceso de inscripción y, y después ya con el Ministerio del Trabajo ya se complicó más, ¿verdad? Esa situación generó inmediatamente, ¿verdad? La sanción con las multas. Y esa multa se recurrió mediante notas ya a partir de julio del año 22 y no se tuvo respuesta del Ministerio de Trabajo con relación a esa nota de pedido de consideración a las EAS, que era una figura nueva y que era justamente la forma de una manera de ir mejorando la formalización de nuestros emprendedores. Entonces, no se tuvo respuesta y en cambio ya hacia fines del año eh, se empezó a presionar con notificaciones, con intimaciones
de pago por el retraso en la no presentación de la planilla y el pago correspondiente, ¿verdad? Eso ha generado, ¿verdad?, respuestas y pedidos en total 6 pedidos se hizo, no se tuvo respuesta a los pedidos, sí se enviaban las intimaciones y hasta que llegó ya el segundo periodo del año 23, que ahora para abril, al no tener respuesta, se insistió, nosotros enviamos a través del CAE mismo notas también en el correo del Ministerio del Trabajo, porque también se complica la comunicación, no hay teléfono donde llamar y con quién comunicarse, ¿verdad?, directamente, entonces en la página del Ministerio del Trabajo se ha enviado a un correo de que estaba en esa oportunidad la nota, la situación planteada con esta emprendedora y no se tuvo respuesta. Se tuvo que gestionar un crédito, o sea, que una tarjeta de crédito para pagar la multa que llegó a 3.481.000 con todos los recargos de un año y poco un año de multa y retraso, ¿verdad? Entonces, esa situación es lo que le planteo al señor Héctor, cómo podemos resolver, porque no es solamente con el Ministerio del Trabajo los inconvenientes que tiene la nueva figura EAS, también con IPS, también con el Ministerio de Educación. Tenemos un caso en que no le reconoce EAS como persona jurídica. Y en estos días, no sé si hoy o mañana, directivos del Colegio de Contadores van a estar hablando con la DENIT justamente por las complejidades, las situaciones que se dan para eh, justamente presentación del estado financiero, el estado financiero que necesita, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de situaciones, pero puntualmente volviendo al Ministerio del Trabajo, me gustaría escuchar su parecer sobre esta situación, señor Héctor. Sí, sin problema. La verdad que yo te recomiendo que le digas a todas estas personas que tienen plan de financiamiento de cuotas sin intereses, que es la única modalidad que tenemos ahora. O sea, darte expectativa retransmitirle a ellos expectativa de que esa multa se va a exonerar, de que esa multa se va a revertir o va a eliminar o va a disminuir, es básicamente una falta de sinceridad, ¿verdad? Sinceramente digo, la opción es, si es que no tiene para pagar todo de una vez, es hacerlo pago de manera fraccionada, ¿verdad? Como mencionaste, así como entiendo, son planillas laborales las que no se presentaron y como dije a lo largo de toda la presentación, la información que están en esas planillas son información valiosísimas para el Estado al momento de establecer políticas laborales y necesitamos que se presenten esas planillas, ¿verdad? Lastimosamente, hoy está como una exigencia que el pago de las planillas, que la presentación de las planillas sea realizada una vez que se realiza el pago, ¿verdad? Con el tiempo vamos a ir cambiando esa situación para que puedan igualmente presentar esas planillas. Pero si la respuesta que está esperando la persona, la empleadora, es una reducción o una eliminación o una exoneración de la multa, no estamos en ese proceso de aplicar nada de eso. Por eso no tuvo una respuesta satisfactoria probablemente. No sé en el año 2022, ¿verdad? Pero por lo menos desde agosto de 2023, la línea no fue esa, ¿verdad? Y son los causales, y este momento Jorge está escuchando ahora, que nosotros estamos trabajando intensamente como un brazo ejecutor de la actividad del viceministerio de INPIMES en la formalización. Estas situaciones son los que desmotivan a las personas a llegar a utilizar esta figura de la EA, ¿verdad? Muy fácil sí, está la reglamentación, en las disposiciones, ¿verdad? Y por eso le exoneré a usted, ¿verdad? Que tal vez en aquel tiempo no estaba, pero hay una situación institucional que genera una situación, la institución no respondió, ¿verdad? Te pudo haber decirle, no hay caso porque el artículo, esto, de inmediato una respuesta, no le hubiera generado una expectativa hasta que se acumuló al límite y acumuló los intereses y recargos que tiene en razón de esta falta de respuesta en aquel tiempo. Entonces hay una parte importante de la situación que es responsabilidad de la institución Ministerio del Trabajo en la no respuesta porque están los documentos, los correos y no hay respuesta. Ahora, es una situación
en aquel tiempo y ya también en este año, ¿verdad? Pero reitero, se le exonera a usted, pero como está ahora en la cabeza, para la revisión de la situación, porque desmotiva muchísimo, ¿verdad? Estábamos luchando nosotros en el proceso de la concienciación, ¿verdad? Fomentando la cultura emprendedora, la formalización, todo eso, pero estas situaciones de flexibilidad parte de las instituciones que cooperan, están involucradas en este proceso, aparte del Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Tendríamos que sentarnos a dialogar y buscar la forma de que le podamos incentivar también a través de esas dependencias que están fuera del Ministerio de Industria, ¿verdad? Para que podamos motivarle a la persona a llegar a completar este proceso de formalización, ¿verdad? De hecho, hay un disgusto de esta persona, ¿verdad? Lamenta haberse metido en este problema, como dice, ¿verdad? Había continuado tranquilamente como estaba y ahora tuvo que pagar un montón de multa con recargos y todavía pagar sus intereses en su tarjeta de crédito que usó para pagar su multa, ¿verdad? Y quiero que se ponga un poquito en el zapato de esta gente. Solamente a los afectos comentarios le estoy dando, ¿verdad? Para que tome conocimiento y pueda, ya escuché sus respuestas y es que le agradezco mucho. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Eligio, por compartir esta experiencia también. Yo creo que eh, responde también a una consulta que hicieron aquí, ¿verdad? Que no había quedado claro en años anteriores que el ministerio estuvo difundiendo un proceso de regularización a través de una capacitación que exoneraba en cierta manera el pago de multas, ¿verdad? Que las MIPYMES están informadas y van preguntando y reclamando en algunos casos esta situación, ¿verdad? Entonces, yo creo que el señor Héctor está tomando nota también para en los procedimientos poder hacer las modificaciones pertinentes. Aquí hay una persona también Y que quiere comentar le algo. quería, sobre el punto, Sí, quería adelante, nomás Eligio. decirte que, sí, sobre el punto nada más, sobre esa opinión justamente, son las situaciones que le han motivado a la gente a inscribirse y considero pertinente, ¿verdad? Reconsiderar, porque no es que a todos, serán casos muy esporádicos que ellas estén reclamando una situación como esta, ¿verdad? Y justamente una demostración de la oportunidad que se, porque no le va a hacer un gran perjuicio al ministerio justamente considerar el pedido que hizo hacen estos EAS con relación a su retraso y multa en la presentación de la primera planilla, ¿verdad? Porque después ya no se cumplieron en tiempo y forma, como se dice, porque justamente ya tienen la conciencia de la formalización, la importancia de la formalización, ¿verdad? Pero es un golpe muy duro que se le da y considero pertinente que se pueda analizar la forma de reconsiderar un poco el pedido que se hizo, por más que haya sido en otra época. Muy fácil el equipo anterior, la gente anterior, ¿verdad? Pero considero pertinente, si es posible, hacer la reconsideración de esta situación que se dio, ¿verdad? Nada más, muchas gracias. Dale, Eligio, muchas gracias a vos también. Bueno, hay otra persona que quiere mencionar algo. Alex Oviedo está levantando la mano, ¿verdad? Le vamos a habilitar el micrófono ahora mismo, si está Alex por ahí. ¿Está por ahí, Alex? Buen día, ¿me escuchan? Sí, perfecto, clarísimo. Buen día a todos, ¿cómo están? También yo soy del CAE de Ciudad del Este, yo soy colaborador del profesor Eligio Acuña y también digo que el ministerio hace el trabajo como para fomentar que la gente se formalice, pero en raíz a ese tipo de casos, mucha gente que está trabajando en la informalidad se ve motivado por algunos beneficios que dan, pero no todas las formalizaciones le viene como anillo al dedo a todos, porque conlleva la formalización. Claro, nosotros trabajamos en el CAE, tratamos de formalizar, pero ustedes bien saben que formalizar es solamente el primer paso.
Y no con todos los clientes, no con todos los emprendedores tienen esa motivación de seguir los pasos de formalizarse a largo plazo, cuando la formalización es solamente un paso y es un pequeño costo frente a todos los costos de formalización que posteriormente vas a tener. Y es peor, porque muchos estaban motivados simplemente por el hecho de formalizarse, acceder a algunos puntos y cumplir, así como dicen, algunos requisitos de nuestro sistema tributario. Pero luego vienen las obligaciones que cuesta cumplir, y ahí viene el caso donde muchos emprendedores prefieren mantenerse nomás en el mercado negro que formalizarse. Y peor, ahora que yo escucho, prácticamente no hay ni siquiera esperanza de que se le exonere o que prácticamente haya una promoción de que la multa va a bajar, de que ellos no van a poder zafarse de esas multas. Imagínense si es que yo soy un emprendedor y trabajo con artesanía. Uno supone costos, la mensualidad de que vos tengas que contar con el servicio de un contador, luego tenés que ir juntando tus documentos que muchas veces como que a gente, yo les hablo de Ciudad del Este. Ciudad del Este, un lugar donde hay muchísima gente que necesita formalizarse, pero a la par de ver estos desmotivantes puntos como las multas, ¿cuál exactamente es el motivo que ellos van a tener a querer formalizarse? La verdad que no sé, la gente del ministerio si viene a caminar por las calles de Ciudad del Este, pero mm, tienen que venir a mirar. No hay gente formalizada, no hay mucha gente. Las estadísticas en tiempo real de nuestro ministerio habla de que tenemos 1.140.000 personas que son contribuyentes. Y nuestra realidad en la población, tenemos aproximadamente una población económicamente activa de 4 millones y algo de habitantes. Y ni se imaginen la cantidad de gente que viene del extranjero aquí a formar sus empresas. La figura del EAS, en primer lugar, daba un punto de que hacía que la gente quiera formalizarse y que tenga más facilidades. Pero luego entran estas nuevas reglamentaciones que ustedes dicen y prácticamente ni siquiera dan un... Y yo le pido, así como dice el profesor Eligio Acuña, pónganle más énfasis en retirar un poco o al menos aminorar esas multas si es que quieren realmente que la gente se vaya formalizando, porque aparte de gente que no se formaliza, hay gente que prácticamente jamás se va a formalizar aquí en el especialmente en el microcentro de ciudades, porque ustedes saben muy bien que es prácticamente la segunda ciudad donde hay más ingresos tributarios en todo el Paraguay. Tienen que saber que si ustedes colocan ese tipo de cosas, ¿cuál es exactamente el motivo que quieran formalizarte de esta gente? Prácticamente, yo digo, están así como dijeron, las reglas del juego, pero también las obligaciones que hacen que muchos emprendedores prefieran mantenerse a la sombra de lo que es la formalización que formalizarse. Porque una vez formalizado, entras en un problema, como dicen, aquí la gente habla mucho el guaraní, mucho el guaraní, y dice, Marainco la iketape akanasin, Marainco. A esa maguri fulano, hoy que mapea veja coangan no se ven, a oír ari. Y ese tipo de situaciones que yo estoy diciendo en guaraní, todos los días escucho, todos los días, gente. Capaz, no sé, de repente ahí también en Asunción tienen muchas situaciones, pero aquí es mucho más. No hay gente que quiera formalizarse. Y con este tipo de cosas, yo creo que habría que de repente bajar un poquito más las multas, eh, no, facilidades de pago, gente. No ayuda a que un emprendedor quiera formalizarse.
Reducción, sí, capaz una multa algo más leve. Si la intención del Ministerio de Industria y Comercio es que la gente se formalice, entonces tiene que pensar también un poquito en el bolsillo y la capacidad de la gente, especialmente de aquellos pequeños emprendedores que quieren formar parte y pasar al plano de la formalidad y la transparencia con multas que van adecuado a su bolsillo. Un servicio de contabilidad, por el caso de la competencia, puede que haya gente que dice, no, yo le hago 50.000 nada más mensual la contabilidad de la gente, pero no en todos los casos es así. Hay emprendedores que se les cobra 200.000, 300.000 guaraníes y que muchas veces no en el día a día estos emprendedores hacen 300.000. Y claro, nuestra misión como parte del CAE es, uno, formalizar, ayudar a los emprendedores como para que ellos puedan pasar de ser un simple emprendimiento a que sea prácticamente una MIPYME. Y viendo estos puntos claros que ofrecen, y hay algunos casos que también, capaz en una próxima oportunidad voy a decir que sinceramente molesta mucho el Ministerio de Industria y Comercio, y que hace que no todas las personas quieran venir a formalizarse. Tenemos abierto el CAE prácticamente aquí en la Universidad Nacional del Este como para ofrecer la formalización a la gente, pero eso no motiva a la gente a formalizarse, no motiva, prácticamente. Eso era mi pedido también, que ustedes que están escuchando, que lleven a consenso y hagan que también. Bueno, hay empresas que sí tienen capacidades, pero las multas deberían de estar pensadas también para el bolsillo de aquellos pequeños emprendedores que no solamente puedan fraccionar, sino que se les pueda reducir las multas. Nada más, gente. Espero que tengan en cuenta lo que yo estoy diciendo, y que si el objetivo del Ministerio de Industria y Comercio es que también nuestro organismo de transparencia y de tributación quiera ayudar a que todos entren a formalizarse. Entonces, tienen que pensar en eso. Nada más, gente. Muchas gracias por el espacio. Gracias también a todos los que están en esta capacitación y me están escuchando. Muchas gracias, Alex, por tu participación. Yo creo que bastante claro, Héctor, lo que manifestaba Alex, era una preocupación también de parte del CAE. Y entre paréntesis quiero mencionar que el CAE es el Centro de Apoyo al Emprendedor, para quienes no conocen, ¿verdad? Que ellos constantemente reciben a estos emprendedores y por ende saben el día a día de los mismos. Entonces yo creo que es una queja, por decirlo así, de parte de este segmento económico de la población, ¿verdad? Que quizás pueda, en cierta manera, el ministerio tomar nota, ¿verdad? Y ver qué puede hacer. Sí, claro que sí, vamos a tomar nota y recalco y resalto mucho lo que dijo el señor Alex, de que realmente la formalización es un proceso, ¿verdad? No termina solamente con la inscripción, sino que la inscripción es el inicio de las Mantenimiento. demás etapas, ¿verdad? Claro, y creo que en ese proceso de fortalecimiento a la MIPYME, de asesoramiento, tendríamos también que estar todos en todas las etapas, ¿verdad? No solamente la etapa de inscripción, sí, ya te inscribiste y le damos un título y ya va, ¿verdad? No, al contrario, o sea, es como cuando terminé la facultad, tenés el título, pero a partir de ahí tenés que trabajar, ¿verdad? Claro. Bueno, creo que a partir de ahí también tenemos que preocuparnos también o hacer también nuestra mea culpa a nivel institucional durante todo este tiempo, y creo que tenemos que proyectar la formalización como un proceso, ¿verdad? O sea, hoy te inscribiste, bueno, mañana tenés otra obligación, pasado otra, y en lo sucesivo ir acompañando en el cumplimiento de todas esas obligaciones. Claro, así mismo, para que el emprendedor finalmente no lo considere como una carga, ¿verdad? Sino más bien como un apoyo propiamente del viceministerio en este caso, o del MIC también, ¿verdad? Entonces, en cierta manera ellos se sientan apoyados, se sientan acompañados por sobre todo, y que ellos vayan y lo tomen como un aliado estratégico, en este caso al Estado, ¿verdad? Y no precisamente como alguien que le exige, que decían en otras capacitaciones que él está encima, ¿verdad? Que él está ahí, en Sí, cierta manera, acogotando. Bueno, tengo varias así consultas como, también. Te escucho, sí, doctor. así como ves.
así como veo la importancia que tiene la CAE es fundamental, ¿verdad? Lo que Sí, va a implicar que cada uno de los agentes estén en condiciones de darle este seguimiento al emprendedor, por lo menos en los primeros años de su vida, ¿verdad? Hasta que ya la gente sepa cuáles son sus obligaciones y puedan ir cumpliendo solo. Pero creo que lo más importante en este proceso es caminar junto a las manos desde el nacimiento, que es la inscripción, hasta dar los primeros pasos y irnos juntos, ¿verdad? Para que ninguno caiga y si eventualmente existiese una necesidad, saber dónde recurrir, ¿verdad? O sea, yo por eso celebro a don Jorge cuando me invitó acá a dar esta charla, porque sé que a lo mejor la gente cae por desconocimiento, cuando dicen algo podemos ayudar con esta charla de hablar sobre las obligaciones para que puedan retransmitir también esto a las MIPYMES, a los emprendedores, fantástico. perfecto. Sigo leyendo algunas consultas, Héctor, con respecto a ¿Sí? toda la charla, ¿verdad? De repente van a haber temas así muy dispares de lo que estamos tocando ahora, pero es en base a toda la charla que se fue desarrollando, ¿verdad? Entonces dice una persona, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer el ministerio en caso de que descubra que una empresa no otorga IPS a sus colaboradores o que obliga a estos a que no aporten directamente o aporten un menor valor de sus salarios? Eso creo que ya respondimos ya. Ya Eh, hablamos de eso de los prestadores de servicios, inclusive. Bueno, después otra dice, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde pueden ir las personas, digo bien, a asesorarse cuando no tienen un contrato, no tienen IPS, pero ahora quieren hacer firmar un contrato? Luego de más de medio año de trabajo, dice. Es más puntual que de un caso puntual, por lo visto, esta consulta. ¿Verdad? Fantástica la pregunta, ¿verdad? Y tomo como un desafío en función de lo que dijo Alex, ¿verdad? O sea, particularmente creo que en un escenario ideal las personas podrían asistir a la CAES para que las CAES le den este tipo de asesoramiento, ¿verdad? Bueno, yo no puedo hablar por un lugar donde no tengo competencia, ¿verdad? Ahora, si le tengo que decir, bueno, vengan a hablarle, vamos a asesorarle y a invitar que vengan al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Va a ser muy incómodo nomás que vengan de repente desde lugares lejanos hasta una oficina del Ministerio de Trabajo para hablar de eso, ¿verdad? Pero sí, si está en el interior tenemos en direcciones regionales del trabajo y acá en Asunción estamos en Herrera de Constitución, ¿verdad? Perdón, en Paraguay y Herrera. Y en Perú y Río de Janeiro. Así mismo. Bueno, aquí una participante, Nadia Ojeda, menciona acerca de lo que es las trabas que muchas veces desmotivan, que es lo que estaba mencionando también Alex hace rato, y que esto repercute, ¿verdad? Negativamente quizás a la formalización, ¿verdad? Después, otra pregunta dice, ¿con quién podemos hablar para consultar sobre distintas situaciones de la MIPYMES desde los CAE y centros? Porque dificulta el contacto por correo, no contestan, dice. Si de repente si el Sí, señor Jorge nos puede dar una mano. Con esto. Sí, la verdad que no está muy claro su consulta, si es sobre qué tema en Situación particular. particular. Sí, así es. Básicamente lo que pone la persona es que quizás no se contesten a tiempo los correos, ¿verdad? Pues yo sé que lleva su proceso también, porque seguro cada consulta se analiza y se prepara en cierta manera una respuesta para esa persona en particular, pero básicamente lo que dicen es cómo hacer más, en cierta manera, rápida la respuesta, más directo de repente. Sí, me gustaría saber a qué correo, a qué número llama para poder darle el retorno a su consulta. Igual le doy yo a la línea baja de la Dirección General de Formalización y Registro, si es de esa área en particular, estaría yo respondiendo a su consulta, ¿verdad? El 021-616-3043 al 5. Y mi correo, yo creo que ya todos tienen, pero le vuelvo a repetir, jorge.rugidia@mic.govcorta.py. Si puede reenviarme su consulta ahí, yo le voy direccionando al área correspondiente. Perfecto, señor Jorge. Muchísimas gracias por su intervención también. Entonces, dice otra persona, no se trata capaz de reducir multas, porque para evitar eso quizás hay que asesorar bien antes de esa formalización. Se podría ver las ventajas antes de esa formalización que evite ingresar a las multas. O sea, como algo preventivo, dice aquí la persona.
Sería Exacto, un... precisamente a eso me refería con el desafío que tenemos, ¿verdad? O sea, la formalización o la inscripción es una obligación, ¿verdad? Y Sí, a partir de ahí tenemos que caminar juntos en esto, ¿verdad? Eh, pues, o sea, es como terminar la facultad y tener tu título. A partir de ahí tenés que batallar el día a día, ¿verdad? Y creo que en ese batallar del día a día es donde debemos de ir acompañando a las pymes. así mismo. Aquí una pregunta puntual que hace James Rosal. Dice, en el caso que me quiera formalizar, ¿en qué me afecta tener multas o sanciones con IPS o la SED o el DENIT en este caso? Eh, Tenemos que ver, primero ver cuál es su situación, ¿verdad? Bueno, sí, Sí, entiendo que él está ahora totalmente negro, ¿verdad? Si está totalmente negro y viene y se inscribe por primera vez en la DENIT y tiene empleado a su cargo y también se inscribe en el IPS y también se inscribe en el Ministerio de Trabajo, no va a tener ningún tipo de sanción, ningún tipo de multa, ¿verdad? Evidentemente después tenemos que llevarle la mano porque a lo largo de su día a día, por lo menos en cuestiones laborales, hay obligaciones que va a tener que cumplir, ¿verdad? claro. Le beneficia en estar en el sector formal por los beneficios que trae la formalidad, ¿verdad? O sea, en primer lugar, un empleador formal tiene acceso a créditos que un informal no tiene, ¿verdad? El informal tiene que acudir al usurero y el informal puede acudir a créditos blandos, a créditos direccionados para el sector empresarial, ¿verdad? Aparte, como decía, el costo de la informalidad puede ser muchas veces superior al costo de la formalidad, ¿verdad? En materia laboral, un juicio laboral te puede quebrar el negocio. Y nada más por el hecho de no haber cumplido con las disposiciones que están establecidas en el código y que podemos llevarle a la gente de la mano. Así mismo, Jorge. Y por sobre todo es importante la comunicación, ¿verdad? Aquí en el caso del señor Jorge, él había dejado el contacto y le pido al señor Jorge si nos puede repetir. Nosotros vamos a colocar también aquí en el chat el número de contacto y el correo para, para que podamos, para que la gente pueda ver y pueda comunicarse. También al señor Héctor están solicitando aquí algún número de contacto o correo para quizás consultas puntuales, Sí, ¿verdad? sí, lo bueno sería que nos organicemos, ¿verdad? Sí, Bien y de repente canalicemos todo a través de Jorge, ¿verdad? Mañana Entonces, no voy a ir. de repente a lo mejor Jorge ya va a saber la respuesta y a lo mejor ya no hace falta que las preguntas concurrentes nos lleguen a mí, porque realmente si todo el mundo me hace la misma pregunta, a lo mejor yo me voy a saturar sí, y a lo claro. mejor Jorge ya va a saber la respuesta para todo y a lo mejor Jorge soluciona más rápido que el mío, ¿verdad? O sea, creo que podríamos canalizarlo a través de Jorge. Así mismo. Señor Jorge, Sí, adelante. totalmente. Le escribo al chat, así Dale, usted reenvía. perfecto. Aquí hay otra persona que levanta la mano también. Elba Bernal, si está por ahí disponible, le habilitamos el micrófono también para que pueda compartir con nosotros. Sí, sí, buen día. Buen día, Elba. Adelante. Espero que me escuchen. Sí, sí, yo también soy docente extensionista del CAE de Ciudad del Este. Ya lo escuché al señor director, lo escuché a Alex y eso es nuestro día a día. Lo que yo nomás quiero traer a cotación acá, que nosotros empezamos a trabajar con emprendedoras ya con experiencias negativas muchas veces. Ya ellos están con esas afectación de las multas y recurren hasta nosotros buscando solución. Y lógicamente, por lo que todo lo que ustedes saben y la burocracia de la institución pública, no le podemos dar esa respuesta oportuna como ellos quieren. Y es ahí lo que nos encontramos con problemas. Y otras cosas, aclarar muy bien que los emprendedores y las emprendedoras, en mi caso que yo trabajo más con grupos de mujeres, que son personas que trabajan con cosas de manualidades, cosas pequeñas. Y en las capacitaciones que se dan, no le llega muy bien cuando las personas le hablan totalmente el castellano. Hay que entender pues, la cultura de la raza guaraní, y la guaraní, o si no, no entendéis. Cuando yo voy con ellos, ya con esos problemas, y le digo, llego a entender, Curi. Y entonces esa es la situación que nos encontramos y yo le comprendo muy bien a Alex porque él es el que está más atendiendo a ellos, ¿verdad? Y se encuentran con esos problemas. Entonces, ese buscar un poco el lado de cómo llegarle a ellos y
reconocer que las instituciones públicas le cuesta dar solución hasta ahora porque son problemas que ya han sucedido, tengo entendido, en administraciones anteriores. Si bien con la EA estamos teniendo muchísimos problemas porque es una ley que vino rápido, se hizo rápido, los que se involucraron ahí, los contribuyentes no comprendieron muy bien y ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces, quería nomás esa experiencia también decirles y decirles a ustedes que nosotros en la noche generalmente estamos los docentes extensionistas y le atendemos ahí a los emprendedores que van, por la gran mayoría trabajan de día y de noche, las instituciones públicas no están y nosotros le estamos asistiendo de manera a nuestras posibilidades. Pero la experiencia es que nosotros tenemos que también tratarle a ello en su idioma. Es lo que hemos también recogido en todas estas experiencias de tratar con ellos. Eso nomás quería expresar. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba, por tu aporte también y una gran verdad. Somos un país bilingüe, por ende, todos tenemos que estar capacitados como para responder a las consultas y que no quede nada picando, como se dice, y qué mejor que en el idioma en el cual se desenvuelve esa persona que hace las consultas, ¿verdad? Sí, yo le quiero hacer una salvedad también a Elba, ya que tocó un tema de las EAS también, que quiero difundir. Anteriormente teníamos nosotros el problema también con las EAS, porque se crea las EAS y a lo mejor se quedan sin empleados y automáticamente nace la obligación de presentar planillas anuales, ¿verdad? Nosotros el año pasado hemos revertido todas esas planillas que se generaron, o sea, esas multas que se generaron, mejor dicho, por la falta de comunicación de planillas sin movimiento. Entonces, para poder retransmitir también eso a las EAS, porque realmente entiendo la situación de que la gente creaba una EAS y al año siguiente tenía la obligación de presentar planilla y le multaba al Real Ministerio, ¿verdad? Y no tenía ni un empleado, ¿verdad? Entonces, se Así mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Elba, por tu aporte. arregló al comienzo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Héctor, también por tu respuesta. Y hay una consulta que recurrentemente me están haciendo con respecto a la retroactividad de las multas, ¿verdad? Si es que existe una retroactividad tal cual, por el hecho de que eso es un ¿Dónde miedo que fue la tiene el emprendedor retroactividad? en el momento en que le toca inscribirse o formalizarse, de que ahí salten las multas por una retroactividad si No, existiere. no, las multas salen desde el momento de su obligación de pagar, ¿verdad? O sea, si hoy se inscribe, las obligaciones de presentar las planillas van a ser de hoy en Posterior. adelante, porque a partir de hoy se tiene el registro. ¿Verdad? Por eso le estaba mencionando, o sea, el tema de las planillas genera mucho miedo, ¿verdad? Y por eso queremos eliminar ya las planillas desde el año que viene, ¿verdad? Pero no hay obligación, o sea, mientras que no existe inscripción, no hay obligación de hacerlo en forma retroactiva. Sí, justamente por eso, porque los emprendedores consultan y es un miedo que ellos tienen Mm. justamente de que en el momento de querer formalizar, como que salen a la luz muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿O cómo es que estaba trabajando de esa forma? Mm. O sea, ese es un miedo que tienen y que es un tabú quizás, ¿verdad? De por qué no se acercan a formalizarse, ¿verdad? Así mismo. Bueno, quiero leer un comentario aquí, Héctor. Creo que estamos ya al límite de nuestro horario, casi nos quedan algo así como 13 minutos. Dice, excelente capacitación, dice Cecilia Morlas. Agradecemos el apoyo del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Desde la misión técnica de Taiwán, también quisiéramos contar con el contacto del señor Héctor Legal, si es posible, por favor. Yo creo que Sin se pueden problema. comunicar contigo. No sé si tenés en tu presentación, en tu contacto, para que se puedan ellos también comunicar contigo. U otro contacto, ¿verdad? De la persona Estos encargada, son quizás. nuestros registros. Bueno, el jefe del departamento, aquí está el señor Julio Quiñones, de que la dirección se divide en dos, tiene un departamento a cargo que es el departamento de inscripción y liquidación y Julio Quiñones es generalmente el que está en el día a día, en la lucha, digamos, con todas las empresas. Estos son los números de contacto. Y mi correo personal es hectorlegal@mtes.gov.pi.
¿Puedes repetir, por favor? Sí, hectorlegal@mtes.gov.pi. A ver, les pido un poco de paciencia si no les respondo tan rápido, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Por eso quería canalizar muchas veces, porque realmente mucha gente me conoce, me envía, yo trato de responder los WhatsApp, trato de responder los correos, pero a veces no nos da el tiempo, no nos da la vida y mucha gente a veces se desespera, ¿verdad? Principalmente que me escriben por WhatsApp, ¿verdad? Porque así estamos metidos en muchas cosas. Yo generalmente doy charlas varias veces, estoy en distintas reuniones tratando de enviar siempre un mensaje representando al ministerio y a veces es difícil responderle a todos yo en el plano personal, ¿verdad? Pero sí tengo un equipo que está full metido actualmente. Y tenemos un número corporativo donde pueden hacer las consultas si hay un equipo de gente que pueden hacer, que es el 0986 790101, donde ahí sí garantizamos que le van a responder en el día. Perfecto, estoy tomando nota aquí en el chat para que la gente también pueda visualizar. Entonces, se puedan comunicar con tu departamento, bajo tu dirección también, y que puedan dilucidar de repente situaciones que se presenten, ¿verdad? Si es que alguien más tiene alguna consulta, aprovechen por favor. Estamos todavía a tiempo de poder canalizar las preguntas. Parece que todo quedó bien claro. No, yo quería aprovechar para agradecerle a Héctor Legal por su presentación. Teníamos muchas dudas al inicio. Yo creo que ahora tenemos todavía un poco de dudas, pero vamos a ir eso resolviendo de a poquito, ¿verdad? Estamos nosotros queriendo armar con esta serie de charlas, con el ciclo de charlas que está siendo apoyado por la Cooperación Técnica de Taiwán, FOMI Pymes, de armar la base de lo que sería un contact center, Héctor. Entonces, esta retroalimentación que estamos teniendo. No, quería también recalcar que aquí en este grupo están colaboradores nuestros. Aquí hay solamente funcionarios de los CAE, funcionarios de los Centros de Desarrollo Empresarial, funcionarios del Viceministerio de MIPYMES. No, no tenemos MIPYMES acá de este grupo. Por eso que vienen estas preguntas un poco punzantes para ahora. Te vi un poco entre las Eh, cuerdas, pero es así, ¿verdad? Yo estaba esperando que la gente pregunte, inclusive pensé que iban a haber más preguntas, que el tiempo iba a ser un poco más corto y quería pedirte ya también, ya que todos están pidiendo, colaborar con nosotros para armar ese cuestionario de preguntas y respuestas para que pueda ser un insumo para lo que sería nuestro contact center. Así no todas las llamadas lo vamos a canalizar a través tuyo. Vamos a hacerlo a través del contact center. Entonces, no sé si qué te parece esa idea. Y brillante tu presentación, compañero. Brillante. A modo de entender, Jorge, tu solicitud es una cuestión de tener preguntas frecuentes, un listado de preguntas frecuentes, como para que se puedan canalizar esas preguntas justamente y no llegar todo a Héctor, ¿verdad? Y que finalmente no se pueda responder por una falta de tiempo, una falta de quizás de... Exactamente, claro, y eso podemos usar de insumo inicialmente para nuestros colaboradores, para los que nos están ayudando, para explicar a la gente la importancia de la formalización, las ventajas, y oportunamente luego para nuestro contact center. Es así mismo como lo interpretaste. Perfecto. sí, sin problema, yo me sumo a la iniciativa, ¿verdad? O sea, creo que podemos hacer un compendio de preguntas más frecuentes, inclusive hasta para poder entregarle a la MIPYME, a los emprendedores, ese compendio de preguntas más frecuentes, ¿verdad? Porque realmente la gente que está en atención al público es la que sabe más de los problemas que cualquiera de nosotros que estamos a lo mejor metidos en otras cuestiones. Claro, y también, Jorge, que sea esto dinámico, ¿verdad? Quizás así como menciona Héctor, de que estas personas que atienden al público, a los emprendedores, también vayan tomando nota de otras consultas que se puedan hacer llegar al señor Héctor y que ese listado de preguntas frecuentes se vaya sumando, ¿verdad? Que se vaya complementando propiamente. Así mismo. No, quería saber Claro, nomás, el, el- aprovechando el contacto, discúlpame, Héctor, iba a hablar.
Sí, Aprovechando sí. los contactos, nos gustaría un poco escuchar también a la gente de los centros de desarrollo empresarial. Esta, estos centros funcionan en tres localidades principales. Tenemos tres centros actualmente realmente. La gente de San Lorenzo, la gente de Itapúa y la gente de Ciudad del Este. Ellos atienden empresas con más musculatura, ¿verdad? Y tengo la seguridad de que también le están atendiendo a personas con este inconveniente, ¿verdad? Y como el otro día estamos queriendo analizar nuestra base de datos que la tenemos ya bastante manoseada, ahora pues estamos buscando todas las vueltas. Creemos que la plata de la recaudación de las multas están en las grandes. Entonces, ese reclamo que te estaba comentando el profesor Eligio, Alex también, es el reclamo popular que nosotros recibimos a diario. Nosotros, este equipo que está conectado hoy día en esta sala de reunión, lo recibe a diario, así como te había comentado el otro día en esa reunión que tuvimos de manera particular. Este, hoy lo escuchaste ya de nuestros agentes, de nuestros colaboradores, Héctor. Sí, así mismo, es la verdad que no estamos haciendo a ello, ¿verdad? O sea, yo, como le comenté, me arriesgo en lo que está escrito, ¿verdad? Tendríamos que establecer propuestas, ir a acciones para analizar esta situación, pero por de pronto lo que hoy está establecido en materia de multa es lo que dije, ¿verdad? El plan de financiamiento, ¿verdad? Más de eso, decirle sí, vamos a sacar una promoción de aquí adelante, vamos a sacar tal cosa, es llenar de expectativas, ¿verdad? No estamos cerrados a analizar, de hecho, a final del año pasado sacamos una exoneración del 50%, tuvo un éxito por encima de lo esperado, ¿verdad? Tenemos varias iniciativas. Hoy estamos en la iniciativa de trabajar en la simplificación de los trámites, ¿verdad? Pero en el corto plazo, como les menciono, no está en nuestra agenda esta reducción de multas o una exoneración de las multas. Entonces, falta de sinceridad decir, sí, esperando más que después te va a salir, ¿verdad? Por el momento, la regla es esta y pongo conocimiento. Pero sí, somos conscientes de que tenemos que sentarnos a estudiar esa situación para ver qué alternativa de solución podemos plantear. Perfecto, Así Héctor. mismo es, Muchísimas Héctor. gracias por tu respuesta también. Señor Jorge. No, no, es así, es así. Entonces, esperar, em, podríamos ya generar una reunión ya de trabajo, una mesa de trabajo para tratar este tema y ver la viabilidad de lo que sería una posible reducción de estas multas, Héctor, ¿verdad? Que creo que ya se hizo un intento años pasados que salió esa resolución de capacitación por multas, pero a raíz de un estudio un poco más a profundidad de nuestros asesores legales, eso no corrió, ¿verdad? Entonces hoy día Así mismo. estamos sin el amparo de esa resolución y esperando el decreto, que se promulgue el decreto que vos habías mencionado, que viene con algunas ventajas para nuestras MIPYMES, en realidad también para las grandes, ¿verdad? En este caso. Así mismo. Y bueno, me alegro que hayan tenido también un resultado positivo con esa resolución que habían lanzado a inicios del año. Creo que fue a finales de enero nomás fue, ¿verdad? No se pudo Claro. más, pero tuvieron un gran repunte en sus recaudaciones, ¿verdad? Que es la fuente 30 del Ministerio de Trabajo. Bueno, si hay una consulta de alguien de los centros, mira que no le estoy viendo participar a nadie de los centros. Me preocupa porque creo que saben todo, o se entendió bien o no se entendió nada. Eso es lo que se suele decir. Ayer estuvieron haciendo preguntas, muy buenas preguntas. Ayer comenzamos el ciclo de charlas de formalización, Héctor, Sí. y hicieron muy buenas preguntas. Creo que no llegamos también a sacar la duda de todas a todas las preguntas, pero por lo menos ya estamos armando una base sólida para que la gente pueda responder con propiedad, porque la gente, las MIPYME que se acerca al Ministerio de Industria y Comercio, a los CAE, a los Centros de Desarrollo Empresarial, se van con la esperanza de que sus problemas les sean resueltos. Esa es eso es lo que no tenemos que tener en cuenta. Por eso se hizo una clase, desde la semana pasada, en una clase intensiva con esta gente, capacitaciones express, le digo yo, de atención al público, ventas,
y todo lo que tenga que ver con atención a nuestros clientes, que son las MIPYMES. Esta semana tenemos capacitaciones express de formalización. Ayer arrancamos, hoy estuvimos hablando contigo por lo que son los registros del Ministerio de Trabajo, entre otros temas también. Mañana tendríamos que abordar lo que es el registro especial para microempresarios de IPS. Y Héctor Legal, gente, fue funcionario de IPS, entonces él también estuvo por esa institución y maneja al dedillo lo que es el registro y los registros patronales en IPS. Así que te invitamos mañana si puedes participar, por lo menos como oyente y de apoyo, Héctor. Y veo que ya Sin tenemos, problema, voy a ver. ya estamos sobre la hora, 10:29. Así que te doy la palabra otra vez, compañero, para que puedas moderar y dar el cierre como corresponde. Muchas gracias, Héctor, por participar. Te, yo estoy muy contento, así como te dije hace rato, algunas dudas ya se nos disipó, ahora ya sabemos cómo proceder con nuestro público que viene día a día y te agradezco, muchas gracias. Que pases buen resto de jornada. Muchas gracias, señor Adelante. Jorge. Agradecido, Jorge. Muchas gracias, señor Jorge, por su intervención también. Y antes de cerrar, quisiera mencionar que aquí Gianni Lucarelli dice presente el SBDC Sanlo. Dificulta no Era. tener el micrófono, pero todo lo que expuso el señor legal fue valioso, dice Gianni, ¿verdad? No tiene micrófono disponible, por eso que de repente no pueden intervenir. Entonces, están presentes. Ah, perfecto. Tiene que levantar más la manito, ¿verdad? Así, así mismo. Bueno, muchísimas gracias, señor Jorge Ruiz Díaz. Si tiene algo también para mencionarnos antes de cerrar aquí esta capacitación, quizás invitando un poco a la gente también a intervenir o que puedan mencionarnos algo antes de cerrar. Sí, sí. Ya además está decir que ya le pasé el contacto de la dirección de General de Formalización del correo y el teléfono directo. Y Perfecto. cualquier duda, consulta, lo pueden hacer, no, no tenga vergüenza por decir sí, porque la idea es que todos somos compañeros, nos ayudamos entre todos, porque esto es también, nos va a ayudar como viceministerio a poder evacuar todas las consultas que haya. Entonces, invitarle a los siguientes webinars que se sumen y si es posible conseguir un micrófono y hagan uso de eso, ¿verdad? Entonces las consultas siempre va a ser bienvenida y aprovecharles a los compañeros de diferentes instituciones que nos da su tiempo y nos dan unas capacitaciones, ¿verdad? Entonces probablemente nosotros del viceministerio hay unas cosas que no vamos a poder responder y hay cosas que sí, entonces aprovechar ese momento y hacerle las consultas correspondientes. Muchas Muy bien, gracias, bueno. Héctor, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Jorge. Bueno, damos por terminado la capacitación del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes, a quienes hicieron sus consultas, también al señor Héctor Legal, que pudo de repente disipar todas esas dudas que se fueron presentando, al señor Jorge Alvarenga también, que estuvo un poco interactuando con nosotros, brindando de su experiencia también. Entonces, le invitamos para el día de mañana, sigue, ya mencionó el señor Jorge, un énfasis en lo que es IPS y toda la formalización de ese lado. Entonces le invitamos a todos a que puedan participar de vuelta. Esto es maratónico, como dijo el señor Jorge también, son 2 semanas intensas de capacitación que se van desarrollando, pero yo creo que va rindiendo su fruto y a la larga también se van a ver esos frutos que uno quiere, ¿verdad? Entonces, agradecido también por la oportunidad de moderar esta clase y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, muchas gracias.